simplemente se van a apartar. Y si simplemente está diciendo, bueno, pues para como veo la cosa, o está profetizando, ¿qué creen? ¿Qué dicen? A ver, váyanse a Deuteronomio, que es 31:16. Ahí están. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. A ver, ahí mismo el 31:29. Dice, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Ok? Y entonces acuérdense, Josué sabe todo esto. Y nomás ve que ya van tantito chuecos y les dice, oigan, o sea, no, como que Josué dice, no necesito ser profeta para saber para dónde van. Y uno le cambia de página a Jueces y dice que la generación que sobrevivió a Josué vivió bien y la siguiente ya no. Ajá. Miren, váyanse a Hechos 16. No, es Hechos 21. No, espérenme. Es Hechos 20. Hechos 20:29, mismas casi hagan de cuenta que Pablo hizo copy-paste. Esa mañana en su devocional Pablo había leído Deuteronomio. Ahí está en Hechos 20:29. Y hagan de cuenta que es Moisés diciéndole a Israel, yo sé que, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mismo. Moisés les dice, yo sé que después de mi muerte, Pablo les dice, yo sé que después de mi partida. Ok, por eso tenemos que, ¿cómo les digo? Tener cuidado. Ahorita lo vamos a ver lo que le pasó a Sardis. Acordarnos de lo que hemos recibido y oído. Pablo sí es profeta. Ajá. Y bueno, pues con lo que hemos estado estudiando de Tiatira, ¿no? Pues ahí ven cómo las palabras de Pablo se cumplieron al pie de la letra. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo más? No, Josué no. Uh-huh.
¿No? ¿Ya todo es muy claro en sus vidas? Bueno, ok. Entonces váyanse al capítulo 3 del Apocalipsis, donde ya Sardis ya pasamos. Ok. Les hago una recapitulación. El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis está dirigido a estas 7 iglesias, o a las congregaciones de estas 7 ciudades. No son las únicas iglesias cristianas. ¿Se acuerdan que de aquí era don Timoteo? Ajá. ¿Se acuerdan que aquí predica Pablo en la sinagoga? Ok. De hecho, que la Biblia hable con relación a Pablo de iglesias, pues nada más esta, y de la Odisea indirectamente en la carta a los Colosenses, pero el resto no. Quién sabe si fueron, lo más seguro que fueron fundadas por creyentes de acá. O tal vez hay una persona que se convirtió acá, que ganó a las gentes de acá. ¿A quién me refiero? Y hoy sí vino Víctor. Una persona se convirtió acá y era de por acá. ¿De cuál era? ¿Mandé? Muy bien, acá exactamente se convirtió aquí. Como no hay sinagoga, se congregaban junto al río para hacer las funciones de mikve, ¿se acuerdan? Lidia, exactamente. Lidia era vendedora de púrpura. Pues miren, casualmente esto es la planta con la que teñían las capas y eso para el púrpura. Ella era de acá. Entonces hay quienes piensan que la iglesia de Tiatira fue fundada por Lidia, ¿ok? Pero bueno, para saber, no dice. Ok, ¿se acuerdan que sigue las manecillas del reloj? Y entonces, como las fiestas judías, ¿se acuerdan que tienen un propósito para, en ese instante, para enseñar, dar una enseñanza a Israel, también son proféticas, ¿se acuerdan? Lo mismo sucede con el mensaje a las 7 iglesias, tienen un mensaje profético y describen el cristianismo a lo largo de las edades. Acuérdense que el cristianismo nunca, no debió ser, ¿sí me explicó? No debió de haber existido. ¿Sí se acuerdan por qué? Porque realmente, bueno, viene el Mesías, su pueblo lo adopta y ya. ¿Sí? Claro, da su vida, pero Israel sigue extendiendo su ministerio. ¿Ok? Pero viene el pleito y entonces Dios se voltea con los gentiles y viene este híbrido. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Ok. Ya vimos que en el tiempo Éfeso es la iglesia primitiva, de más o menos 0, bueno, del 30 al 100, ¿no? Esmirna, la iglesia perseguida bajo el imperio del 100 al 300. Pérgamo, ¿se acuerdan? La iglesia imperial, cuando Constantino tolera el cristianismo y luego Teodosio 70 años más tarde lo declara la religión del imperio, y obviamente viene el sincretismo. Y luego Tiatira, bueno, pues ya la iglesia medieval, ¿sí? Con todo lo que implicó. Y ahora nos toca Sardis. Ajá. ¿Qué época es Sardis? La Reforma, ¿ok? La Reforma protestante, ahorita vamos a ver. Y Dios le habla duro a la Reforma, ¿ok? Luego va a venir Filadelfia, luego la Odisea. Les hago un paréntesis. Estos puntitos son las rutas comerciales. Los romanos eran grandes constructores. Claro, grandes constructores porque se dedicaban al esclavismo. Entonces, pues con mano de obra así de barata, ajá, y escarbaban y ponían granito y luego mármol y bueno, no sé cuántas capas hacían. Y fíjense cómo coincide, ajá, cómo Pablo y los discípulos usaron las rutas comerciales del imperio para ganar las almas. Ajá. Hay quienes hoy se oponen y dicen, no, el internet y todo esto no debería ser usado. ¿Sí me explicó? Hubiera sido lo mismo que en aquel entonces decirle, oye, no uses los caminos romanos. Y si se fijan, todas las 7 iglesias de Asia Menor a las que le escribe Juan, todas están en las rutas, en los caminos de Roma, que hace los accesos muy fáciles. ¿Ok? Entonces realmente el hecho de estar en un sitio, ¿cómo les diré?, cosmopolita, ayudaba a que el evangelio se extendiera. ¿Ok? Porque esto es como si tú te dedicaras a predicar en los aeropuertos. Bueno, mandarías el evangelio a todo el mundo hoy, literalmente. Ok, bueno, pues vamos a Sardis, les voy a poner una foto. Ven aquí el monte, se llama, si mal no recuerdo, el monte Tumulus, creo que es este, ok.
y arriba del monte Tumulus había toda una citadela, toda una ciudad amurallada. ¿Okay? Aquí vivió el Carlos Slim de su época, más o menos en el 550 a.C., y ahorita les cuento la historia. ¿Okay? ¿Cuál es el mensaje a la Reforma, al cristianismo de la Reforma? El que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, no des muchas cosas por sentado, porque todo lo puedes perder en un segundo. ¿Ok? Es un sitio, ahorita lo vamos a ver, increíble. Y su historia, bueno, ¿se acuerdan que cuando los griegos llegaban a conquistar algún sitio, metían 4 instituciones? ¿Sí se acuerdan? Para ganar la mente y el corazón de las personas. Y a pocos pueblos ¿cómo les diré? Les era esto indiferente, a todos les fascinaba. Dicen que los saduceos eran fanáticos de las luchas grecorromanas. Entonces, por un lado, salían del templo el sábado, pero ya el domingo estaban echándole porras al santo, al cavernario, además de que eran en cueros, ¿ok? Entonces, obviamente los fariseos reprobaban esta práctica, decían, ¿cómo puedes ir a ver hombres desnudos? Los griegos decían que el fin de todas las cosas es el hombre, o la medida de todas las cosas es el hombre, y lo más hermoso es el cuerpo humano y mucho más en movimiento. Por eso es que a las escuelas les llamaban el gimnasio, en donde las gentes aprendían a lanzar el disco, la jabalina, como fuera en cueros. Es como si hoy vas a un gimnasio, las gentes están prácticamente, o no, en cueros, Todos los que quieran guardar sus ojos, pues no vayan al gimnasio, hagan mejor en su casa, ¿sí? Bueno, entonces ponían el gimnasio, ¿se acuerdan? Y el gimnasio es la escuela, en Alemania hasta la fecha a la escuela le llaman el gimnasio. Ok, ponían, bueno, ya se los puse, ponían el templo. Este es uno de los 7 templos más grandes de Artemisa en todo lo que fuera Asia Menor, y creo que de toda Roma. Ahorita van a ver las proporciones porque ahí se pierde mucho con el monte atrás. Y ponían el teatro, ¿ok?, para transmitir su forma de pensar, como hoy lo hace Hollywood con nosotros, y el templo, ¿no? Ya les dije el templo, ¿no? Entonces era el gimnasio, el templo, ¿cuál más? El teatro, ¿y cuál me falta? El estadio, exactamente, para ir a ver también las Olimpiadas. Ok, ha de haber sido increíble este sitio en Sardis. Este es el gimnasio en Sardis. El templo otra vez de Artemisa, ¿ok? ¿Se acuerdan? La diosa de la fertilidad. Ok, bueno. Entonces, con la introducción ahora sí en mente, váyanse capítulo 3. Capítulo 3, ¿ahí están? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ok, los 7 espíritus de Dios ya los vimos una vez, ¿se acuerdan? Y vimos la referencia a Isaías 11:1. Ok, a ver, ahora denle vuelta a la página capítulo 5. Ok, ¿por qué hace referencia en esta ocasión nuevamente a los 7 espíritus de Dios? ¿Qué? ¿Qué les dije? No, perdón, 4:5. Ahí están, ya llegaremos a esto, este es el trono de Dios, ¿ok? Dice el 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, o 7 candelabros, 7 menorás, los cuales son, ¿qué? Los 7 espíritus de Dios, ¿ok? Que recorren toda la tierra, ¿ok? Bueno, a lo que se refiere el Apocalipsis es que Dios la plenitud de Dios todo lo observa, ¿ok? Cuando habla de los 7 espíritus de Dios, y ya se me fue el tren. Ay, ¿por qué? A ver, 8:5. Espérenme. No, espérenme. ¿Dónde está que? A ver, váyanse a Zacarías 4:10. Zacarías 4:10, regrésense tantito. ¿Qué les dije? Ok. Bueno, pues ya los vemos todos, ya me acordé del otro. Ok. Zacarías 4:10.
¿ok? Le pregunta a Dios a Zacarías, ¿qué ves, Zacarías? Y dice, ve un candelabro con sus 7 lámparas. Y Dios le dice a Zacarías, estos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A ver, se los leo. ¿Ahí están? ¿Sí les dije Zacarías 4:10? Ok, bueno, miren, esto no les voy a explicar todo el principio, nada más hasta el final del versículo. Dice, estos 7 son los ojos de Dios que recorren toda la tierra. ¿Ok? Y ahora sí váyanse a Apocalipsis 5, perdón, el 5:6. Bueno, pero ya van a ser expertos en los 7 espíritus de Dios por si alguien les pregunta, ¿ok? Cinco, 6. Miren, no les quiero decir que no es importante, es simplemente para que entiendan qué le quiere decir Dios a Sardis, ¿ok? Y realmente lo que le quiere decir es que te estoy viendo y nunca te he dejado de ver, ¿ok? Bueno, dice el 5:6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Está haciendo referencia obviamente al libro de Zacarías. Entonces, ¿sí se entiende que Dios está observando todo el planeta? Ok, es lo importante y ahorita van a ver por qué. Ok, bueno, hecha esa introducción, regrésense a Sardis, al capítulo 3. Vuelve a ver, se los vuelvo a leer el 3:1. Ahorita les armo el rompecabezas, no se me duerman. Ok, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ay, hay otra vez estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Los ángeles. ¿Y qué son los ángeles? Los pastores. Ya hay otra vez. Ok, acuérdense que en la época de Pérgamo se vendieron y en la época de Tiatira ya no existían. O existían los subterráneos, vamos a decir, ¿sí me explicó? Los que están ahí agazapados, los pobres cristianos que están huyendo de la Inquisición y todo esto. Pero ahora ya hay otra vez los pastores de forma pública, ¿sí se acuerdan? Ok, otra vez como a los efesios, que Dios le dice, yo tengo las 7 estrellas en mi mano, yo tengo control, le va a hablar en los mismos términos a Sardis, ok, le dice, yo tengo los 7 espíritus de Dios y tengo a los ángeles, yo tengo a los pastores. ¿Ok? Y luego les dice, yo conozco tus obras, esto se lo dice a las 7 iglesias, ¿ok? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Oye, pero la reforma protestante no es increíble. Bueno, fíjense cómo le habla a Dios. Tú tienes nombre de que vives, pero en realidad estás total y perfectamente muerto. ¿Qué le está diciendo? ¿Mandé? Sí, que las cosas no están nada bien. Ajá. Exactamente. Ahorita lo vamos a ver. Concretamente Sardis lo entendió perfecto. Y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, ok, echen su cráneo 2600 años para atrás, es más o menos 550 antes de Cristo, y aquí hay toda una ciudad increíble formada ahí. Obviamente, ¿qué ejército va a poder conquistar esta pobre ciudad? Ok, y hay el Carlos Slim de su época se llama Croecio, ok, y entonces Croecio teme siempre de las invasiones. Bueno, no es que tema, más bien está muy confiado de las invasiones, pero un día se vienen los persas al mando de Ciro, ¿ok? Y entonces Ciro el persa estaciona sus ejércitos listo para conquistar la citadela, pero obviamente no puede conquistar la fortaleza, está muy difícil. Y entonces Croecio le manda unos mensajeros al oráculo de Delfos, allá en Atenas, ¿ok? Para que le pregunte al oráculo si va a caer o no va a caer. ¿Y en qué consistía el oráculo? Era una chava que estaba high, muy high, esto es como un super rave en aquel entonces, se sentaba en una especie de péndulo, en un como platillo, sostenido por 4 cadenas, y ahí estaba metiéndose, vayan ustedes a saber qué peyote,
Y solo ciertos días y ciertas horas entraba un sacerdote y le preguntaba al oráculo, léase a esta chava, acerca de alguna cuestión. Esto era carísimo además. Los templos obviamente eran carérrimos y se tardaban cientos de años en construirlos, o decenas de años, ¿ok? Y entonces manda Croesio, pues obviamente que les dio el Carlos Slim de su época, con mucha lana, a preguntar al oráculo, que si va a caer su imperio. Y entonces el oráculo le dice, destruirás un imperio. Y entonces cuando le vienen con la respuesta, ¿qué creen que hizo Croesio cuando le dicen, dice el oráculo que destruirás un imperio? ¿Qué creyó él? Pues que va a destruir a los persas, obviamente. Y dicen que Croesio, vayan ustedes a saber, era un tipo muy gordo y, ¿cómo les diré?, confiado, todo le valía en la vida, ¿ok? Entonces que su misma imagen personal hablaba de un tipo sobrado. Y entonces, según la historia, uno de los soldados de Croesio un día se asoma y se cae el casco, se cae su casco, y un soldado de Ciro lo está viendo, lo descuelgan y él regresa por algún escondite en la muralla. Y entonces el soldado de Ciro va y le dice a Ciro, conozco una entrada a la citadela. Y entonces Sardis cayó a medianoche. ¿Qué creen que pensaron los cristianos de Sardis cuando Jesús le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche? ¿A qué creen? ¿Qué les está diciendo Jesús? Si no velas, tocaré las campanas de dolores. Está haciendo referencia a nuestra historia. Y la historia de Sardis es muy, ¿cómo les digo? Todo el mundo lo conoce porque Sardis se considera a sí mismo una ciudad derrotada. ¿Ok? ¿Alguien sabe quién es Jan Van Belt? ¿Alguien ha visto a este hombre lastimero? Un día véanlo en el internet. ¿Ok? Jan Van Belt es famoso por ser un perdedor. No sé si alguna vez ganó algún torneo de golf, pero iba a ganar el abierto británico y en el último hoyo traía 3 tiros de ventaja. Quiso farolear y llegar muy pronto, acabó tirando 8 en el último hoyo, lo empataron y luego perdió en un desempate. Yo he visto la escena X cantidad de veces, esperando la siguiente vez en YouTube que sí gane, porque es frustrante verlo como ya no, hasta que acaba perdiendo el torneo más grande. Y si ustedes buscan Jan Van Belt en el Google, la palabra perdedor casi está junto a su foto. O si tú en el diccionario buscaras la palabra perdedor, ahí está la foto de Jan Van Belt a su lado. Es famoso en el ámbito del golf. Así son los de Sardis. Los de Sardis son famosos por su espantosa y terrible derrota. Y les acabo de contar la leyenda, porque los griegos siempre le ponían sal y pimienta para sacar alguna enseñanza a sus historias. Supuestamente Ciro va a ejecutar en la hoguera a Croesio, y entonces Croesio está ahí a punto de ser quemado, y entonces Croesio dice, miserable de mí, sabía que destruiría un imperio, pero nunca supe que era el mío. Y entonces Ciro, al escuchar estas palabras, entonces le pregunta, ¿por qué? Es que el oráculo me dijo que destruiría un imperio, pero por mi negligencia y por mi confiadez y lo que ustedes quieran, destruí el mío, destruí mi vida por no cuidarla. Y entonces le dijo, tú eres un hombre sabio, ya has aprendido sabiduría, y supuestamente lo hizo un consejero y no lo mató. ¿Será verdad o será leyenda? ¿Quién sabe? El caso es que todo el mundo en Sardis la conoce. Y Dios le dice a la iglesia de Sardis, estás confiada, tú crees que vives, pero en realidad estás muerto. Y los países de la Reforma Protestante, desgraciadamente, esto es lo que hoy están viviendo. Tú llegas a Estados Unidos, todo el mundo se dice cristiano. Ustedes saben que en Alemania el 30% de los alemanes se dice cristiano. ¿Ustedes creen que tienen idea que alguna vez en su vida han abierto la Biblia? No tienen la más remota idea. Los predicadores hoy americanos se han vuelto radicales y agarran a bibliazos a sus congregaciones en muchos casos porque les dicen, es que ustedes están muertos. ¿Sí? Se dicen cristianos y no lo son, y la verdad en muchos casos así es. ¿Nos puede suceder esto en México? Eventualmente, porque hoy obviamente el cristiano es mucho más obvio porque deja la religión, vamos a decir, nacional. ¿Sí me explico? Y entonces se distingue. Pero imagínense que en México se triplicara el número de cristianos y al rato ya todos somos
cristianos porque voy a una congregación. Como si el ir a Estados Unidos nos hiciera gringos. ¿Sí me explico? ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia de Sardis? Tú dices que estás vivo. Tú dices que tú eres diferente. ¿Por qué? Porque obviamente los reformadores se voltean con los católicos y les dicen, ustedes están espiritualmente muertos. Yo soy Martín Lutero, yo me volví a Cristo, yo volví a nacer. Pero 50 años después, las iglesias luteranas, presbiterianas, lo que ustedes quieran que fueron naciendo, acabaron siendo exactamente igual, un rito. Si alguna vez han ido a un servicio de una iglesia luterana, es una misa católica, ¿eh? Les digo, nada más no sacan la oblea de este pelo, sacan un panezote y lo reparten. Es lo mismo. Y repiten casi las mismas palabras. Nada más que el cuate habla así un poquito más como alemán, si vino de Alemania. Eso es todo. Pero el cuate se va al infierno, igual que toda su congregación. ¿Sí? Sí, nunca les han hablado del infierno, nunca les han hablado del arrepentimiento. Es una religión. Holanda, Noruega, Dinamarca, todos estos países a donde llegó la reforma con toda su fuerza, los países del norte a donde huyeron todos estos cristianos perseguidos. Y todo el mundo, obviamente, ¿tú qué eres? No, pues yo soy bautista. En Inglaterra, pues yo soy anglicano. ¿Ustedes creen en serio que Lady Di era cristiana? Se casó en la iglesia anglicana. ¿Sí me explico? O igual estaba hablando de Cristo Adodi Al-Fayed, ¿no? Cuando era un evangeligue, ¿no? Y entonces llega Tony Blair y se desgañita y lee Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, y sacan la Biblia. ¿Y qué piensan los católicos? Es que esos son protestantes. Y Dios dice, están igual de muertos, no se preocupen. Los dos siguen una tradición y una religión, están igual de muertos. Como Sardis. Dicen que tienen nombre que vive, pues ya no soy católico, ahora soy bautista, presbiteriano, metodista, lo que ustedes quieran. Y Dios dice, es la misma gata, nomás que revolcada. O tienes vida o no tienes vida. Ok, ¿y qué le dice Dios a la iglesia de Sardis? Vela, porque si no voy a venir a ti como ladrón en la noche. Y cuando te mueras, vas a decir, caray, el cielo apesta a azufre y está bien caliente y bien oscuro. Y el diablo va a decir, este no es el cielo. Es que yo pensé que yo iba a abrir los ojos ahí. No, mijo, estás muerto. Nunca te convertiste. Nunca te volviste de tus pecados. Nunca quisiste aceptar a Cristo. ¿Sí? Miren, vamos a ver unos de estos versículos que hoy usan los radicales allá en Estados Unidos. Ahora váyanse a Mateo 7. Hasta cierto punto no está mal. Lo malo es cuando nosotros lo importamos y entonces empezamos a sentirnos que le estamos hablando a una iglesia muerta. ¿Se pueden morir nuestras iglesias? Sí, sí se pueden morir. ¿Cuándo se mueren? Cuando le empezamos a echar agua al vino. Cuando dejamos de hablar del infierno. Cuando dejamos de hablar que hay un solo camino. ¿Sí? Cuando dejamos de decir que hay un solo Dios, cuando empezamos a pactar y cuando decimos, no, es que todos somos hijos de Dios, esto es como los dedos de una mano, todos van al mismo lugar, bla, bla, bla. Ok. ¿Qué les dije? Ok. 7:21. Sí, aquí Dios no le estaría hablando a los católicos, ¿eh? Esos dice, estos se cuestan aparte, son romanos, estos son paganos, estos hay que hablarles de la idolatría. Este es el problema, cuando crees que eres cristiano, ese es un problema. Dice, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro, ¿por qué? Porque lo acaba de decir Jesús arribita en el versículo de arriba que dice, así que por sus frutos los conoceréis. Oye, ¿quiere decir que vamos a ser perfectos? No. Pero quiere decir que vas a empezar a tener vida espiritual. ¿Qué es eso? Vas a empezar a luchar contra tu carne. Y si quieres 2 pasos para adelante y 1 para atrás y los tropiezos y lo que quieras, pero vas en un camino hacia vencer a tu carne. ¿Sí me explicó? ¿Qué otro fruto tiene el cristiano? Ganar las almas, hablar, sí, me encontré un tesoro, hey, véanlo. Lo quiero compartir. El hambre. ¿Sabes cómo? En serio, ¿te das cuenta que una persona se convirtió? Cuando la agarras leyendo la Biblia solita. ¿Sí? ¿Cuándo iba a agarrar la Biblia? La otra vez me decía una persona, es que si Dios les abrió el mar rojo a los judíos, ¿cómo no iban a creer? Mija, tú agarras la Biblia, que es milagro más grande. ¿Sí me explicó?
que abra en el Golfo de México, o que tú hayas empezado a leer la Biblia por ti misma, porque quieres conocer a Dios. Y obviamente el cristiano, su vida empieza a cambiar y los frutos anteriores empiezan a ser sustituidos por los nuevos. El cristiano se vuelve más benigno, más paciente, más misericordioso. ¿Sí? Fíjense, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y tres cosas, ¿ok? No profetizamos en tu nombre, número 1. Número 2, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y número 3, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oye, entonces, expulsar demonios, hacer milagros y profetizar en el nombre de Jesús no es un indicador. Y Dios dice, no. Tú tienes que querer caminar detrás de mí. Eso es todo. ¿Sí me explico? Como dijeran los rabinos, tienes que estar bañado en el polvo de tu maestro. Tienes que ir detrás de Cristo. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Pum! ¿Se imaginan llegar al cielo? Oye Dios, ¿me dejas pasar? No, no sé quién seas. Y ese es el tema, ahorita lo vamos a ver en Sardis. A ver, Ángel, busca su nombre si está en el libro de la vida. No está. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿se acuerdan? Apocalipsis 20:15, fue lanzado al lago de fuego. Miren, si un día les dice una persona, es que yo soy católico, es que yo soy presbiteriano. No, olvídate, está tu nombre escrito en el libro de la vida, es lo único que tienes que estar seguro. Si te vas a Catemaco a jurar cada vez que estás crudo, mijo, eso ya es muy tu bronca. El chiste es si tu nombre está o no escrito en el libro de la vida, y es la única referencia, y es lo único que te tiene que importar. Y por lo general, cuando tú le enseñas a alguien, Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y le dices, ¿está tu nombre? Va a cuestionar sus creencias, ¿eh? Y va a cuestionar el tapón que se puso ayer también. Obviamente va a decir, no creo que sea el fruto indicado, ¿va? Jesús dice, son las señales. El árbol se conoce por sus frutos, la persona se conoce por sus frutos. Y les digo otra vez, no vamos a ser perfectos, pero sí tiene que haber una persona que se está esforzando en la gracia. Me acuerdo una vez en el reclusorio que llega un cuate con una cara de convicción y de dolor y me dice, dije groserías hoy en la mañana. Mi hijo, ojalá hubiera sido lo que hacías allá afuera. ¿Sí me explico? Tienes un cuate que de lo peor, que ahora dice una grosería y no aguanta. Y tiene que ir inmediatamente a confesar con Dios, Dios, dije esto, por favor, cámbiame. Es un nuevo corazón, ya no quiere vivir como antes. A ver, váyanse a 2 de Corintios, al último capítulo, ¿qué es 13, a ver. Sí. Ok, ahí están. 13:5. Ok. Revisen, dice Pablo. Examínense. Si hay un antes y hay un después, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que ¿qué? A menos que estéis reprobados. Entonces Pablo, los corintios están viviendo tan mal que Pablo les dice, a ver muchachos, o sea, a mí se me hace que este no es un cuate que se está esforzando en la gracia, este cuate es incrédulo. Luego te describen a Juan Charrasqueado. Oye Charlie, pero si hay un cristiano que tiene 7 chavas, es parrandero, jugador, pero dice que es cristiano, ¿será cristiano? ¿Sí me explicó? Pues dices, no, yo creo que más bien díganle a ese cuate que haga un autoexamen, ¿no? No sé, que se vaya a morir y diga, Dios, en la jarra siempre profeticé en tu nombre. Y Dios le dice, pues nomás en la jarra, mijito. ¿Sí?
Y entonces les dice Pablo, versículo 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y este fue el peligro de la reforma, ¿sí? Bueno, ya no soy católico, ahora estoy con este señor Lutero que siempre le tira a los cuates de enfrente, pues yo creo que estoy en la verdad. Pues sí, sí estás escuchando la verdad, pero escuchar la verdad no solamente, ¿cómo les diré?, implica nada más estar con la oreja parada, tienes que decidir con respecto a eso. Los rabinos decían, los contemporáneos a Jesús, que las enseñanzas son como una cubeta, o los principios son como una cubeta, y las parábolas son el mango, si no, no pudieras agarrar la enseñanza. Y si ustedes se acuerdan, cada vez que Jesús decía una parábola, lo decía para acorralar a las personas y que tomaran una decisión. ¿Se acuerdan? O sea, le está diciendo, tú tienes que tomar una decisión con respecto a lo que estás escuchando, no puede ser un receptor nada más pasivo. Por eso muchas veces termina Jesús su cuentito y les dice, el que tiene oídos, que oiga. Ok, porque los discípulos decían, veo y oigo, maestro. Más bien decían, oigo y veo. Quiere decir, oigo, te entiendo, y veo, hago, en consecuencia. Es una referencia a Isaías capítulo 9. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es el más grande mandamiento, maestro? Pues, ¿qué lees? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pues haz eso y vivirás. Jesús le contesta con otro versículo, haciendo estas cosas vivirás. Bueno, pues ¿quién es mi prójimo? Pues un hombre venía de Jerusalén a Jericó, que le pone una golpiza y me lo dejan tumbado, y pasa el sacerdote, y pasa el levita, y pasan de largo, no se vayan a contaminar con el muerto, pasa un samaritano y lo cura, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús lo acorrala. ¿Cuál de estos fue su prójimo? ¿Sí me explicó? Y entonces el cuate cambia de actitud y le dice el que hizo misericordia con él. No dice el mendigo samaritano, no, el que hizo misericordia. Ve y haz tú lo mismo. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, acorrala a las personas. Dice, el sembrador salió a sembrar, lo está contando ahí en Galilea, y todo el mundo pues, que son ahí agricultores lo entienden. Miren, una parte cayó junto al camino. Otra, ¿se acuerdan? Entre espinos. Otra cayó ahí en tierra que no tenía mucha profundidad, y otra cayó en tierra fértil. Y dice, los 4 escucharon la palabra. ¿Se acuerdan? Dice, estos son los que oyen, dice, los de junto al camino son los que oyen la palabra, pero viene el diablo. Los 4 no entendieron nada. Sí, la otra vez estoy terminando un estudio en Aragón y se me acerca una persona nueva y me dice, me encantó, pero no entendí. Entonces, bueno, estamos en poemas, ¿sí me explico? La chava se carcajaba de mis chistes, todo, pero al final, ¿sí? No cruzó el mensaje. Dice Jesús, los que tienen poca profundidad de tierra son los que oyen la palabra y en el instante echan raicitas y se gozan, ¿se acuerdan? Dice, pero son de poca duración, porque cuando viene la persecución por causa de la palabra o el sufrimiento por causa de la palabra, tropiezan. ¿Esos son salvos o incrédulos? ¿Sí? Y las iglesias cristianas hoy nos hemos vuelto verdes. Reciclamos, viene la gente, escucha 2 o 3 veces, se puede gozar y decir, aquí está la verdad. Sí, yo he estado buscando la respuesta en la Biblia, pero cuando, ya te volviste aleluya. Que ya te van a pedir lana, o la persecución que ustedes quieran. En esta casa somos católicos, lo que ustedes quieran. ¿Sí me explico? Y entonces tropiezan, y adiós. Dice Jesús, los que cayeron entre espinos son los que escuchan la palabra, porque todos la escuchan, o sea, la entienden, pero crecen los espinos, los afanes y los deseos de este mundo. Es que tendría que dejar de chupar, tendría que dejar a mi amante, tendría que dejar el antro, lo que ustedes quieran. Ya no sería yo popular, y entonces ahogan la palabra. El último son los que cayeron en tierra fértil y oyen la palabra y dan fruto. De cada semilla 30, de cada semilla 60, o de cada semilla 100. Pero ¿cuál es la regla general? ¿O cuál es la regla en una persona que se convirtió? Todos, poquito o mucho, dan ¿qué? Fruto. Se ve. Es obvio. Acuérdense que la palabra cristiano quiere decir pequeño Cristo. Y hay muchos cristianos que tú los ves andar por la vida y dices, ahí va Cristo, ahí va Jesús. Acuérdense, no nos salvamos por obras, pero sí nos salvamos para buenas obras.
Imagínense haber sido un cristiano en la época de Esmirna, en donde tú sabes que estás comprando boleto. Hace poco, y ya está en la cárcel, allá en Teherán, aprendieron a un iraní que vivía en Estados Unidos y se fue para pastorear las iglesias subterráneas de Irán. Y ya lo agarraron y obviamente ya está preso. Pero imagínense cada vez que él gana a un musulmán iraní para Cristo. O sea, el cuate está diciéndole a Dios, aquí está mi vida, ¿eh? O sea, no voy a perder mi negocio, voy a perder mi vida. En el mejor de los casos, mi libertad. Bueno, ok, ¿qué le pasó? Bueno, antes de que veamos, ahí están ahí a ver, regrésense ¿a qué? Apocalipsis 3. Ok, Jesús le dice a la iglesia de Sardis que se acuerde de lo que recibió y de lo que oyó. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, pues si no vendré a ti pronto. Ok. Es el 3.3, ahí están. Le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, como le cayó Ciro al pobre Croesio. Ok, vamos a hablar de la iglesia reformada. Ok, viene la reforma protestante. No solamente fue Lutero, Lutero es uno de los tantos. Lo que pasa es que Lutero tuvo, como les diré, como ayuda a Gutenberg. Gutenberg, quién sabe, vayan ustedes a saber en qué creía Gutenberg. Pero el cuate le hizo el parote a Lutero cuando publica la Biblia y la verdad se conoció. Por eso es que Jesús le dice a la iglesia de la Reforma, acuérdate de lo que recibiste, de lo que tú recibiste y tú oíste. ¿Y qué es lo que recibió la iglesia protestante? La verdad que estaba, y era contrabando, las Biblias se copiaban a mano y era contrabando. No te fuera a agarrar la Inquisición con una Biblia, porque como en feria, y a torturarte hasta que me digas si a quién más les has pasado copias, Y cuando la verdad sale a la luz, Dios le está diciendo a Sardis, tú tuviste la oportunidad de tener la luz en tus manos. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Tú ya sabes que hay un infierno, tú sabes que hay un solo camino al cielo. No te hagas el tío Lolo, es lo que le está diciendo, ¿sí? Si hubiera una traducción de Charlie en vez de Reina Valera diría, no te hagas tío Lola, Sardis. O bueno, más bien tía Lola. Ok, la Reforma Protestante trajo 5 principios. Y 5 principios que demostraban la verdad de lo que ellos habían aprendido. ¿Ok? Los 5 principios los escriben en latín porque finalmente es la forma en la que ellos aprendieron. Muchos reformadores eran sacerdotes católicos o monjes católicos. Pero es que ellos hablaban mucho en latín. El primero de sus principios, o uno de sus 5 principios era esto, sola fide. ¿Qué quiere decir eso? Solo la fe o solo por fe. Ok, la Iglesia Católica te decía que tú te ibas a salvar si hacías buenas obras o si comprabas la indulgencia. Cuando Lutero pone el grito en el cielo, León X está vendiendo las indulgencias y tenía un mensajero por Europa que se llamaba Juan Tetzel y decía que si tú comprabas el certificado, a la hora que caía la moneda, tus muertos por los que tú amabas salían del purgatorio, pero hasta que se oía el cling. O sea que Carlos Slim nos va a sacar a todos, yo espero, ¿sí? Esto es obviamente ridículo, ¿sí me explicó? Bueno, sí, ridículo, pero el mundo vivió bajo estas premisas durante 10 siglos, ¿Y por qué? Porque nos gusta también. Ay, al fin que un familiar me sacará del bote si sigo chupando, ¿sí me explicó? Hey. Acuérdense que los dioses de los pueblos reflejan sus conceptos o reflejan sus creencias. Los griegos tienen a Dionisio porque les encanta el cohete, tienen a Artemisa porque les encanta la fornicación. ¿Cómo sacas del bote en México a una persona? O con plantones. Sí. ¿Cómo sacas a un mexicano del purgatorio? Con lo mismo, muchos rezos, como si pudieras, no sé, tumbar la puerta del cielo con repeticiones, o con lana. Y León X, pues que le encantaba todo, la machaca, y pues imagínense las gentes con el pulque acá, firmando el certificado y pagándolo. Vieja, con esta ya me puedo poner cohete hasta 15 generaciones de borrachos podemos tener.
porque viene por mí, por todos mis compañeros. Y como dice el Papa León X, hasta la 10ª generación, hasta los chosnos van a poder ser alcohólicos, hasta Pedro Infante, con Pedro Infante se van a poner los cuetotes. ¿Alguna vez, en serio, se pusieron a pensar en qué creían? O sea, en serio, los que practicaban una religión algún día la pusieron contra el cerebro, porque esta era una de las reclamaciones protestantes. La creencia en Dios tiene que ser racional, porque Dios nos dio un cerebro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Y con qué? Y con tu cráneo. Dios dice, no quiero un suicidio intelectual. Más bien ya no quiero que seas tan bruto. En serio, ¿tú crees que porque te comen la galleta te vas a ir al cielo? En serio, ¿quién te dijo? Ay, es que ese cuate habla en latín y además todo está oscuro y el olor y las velas y los vitrales, Señor. Y las gárgolas a la entrada de la catedral. Y pues sí me gusta chupar, Señor, ¿para qué te digo que no? Y Dios dice, mis chavos, no se me hagan tíos lolos, tienes nombre que estás vivo, mijito, pero en realidad estás remuerto. Y como tal irás a un incinerador eterno, Bueno, los protestantes ponen el grito en el cielo y dicen, sola fide. Díganme un versículo que diga que tú te vas al cielo no por tus obras, sino por tu confianza en Dios. Efesios 2, ¿qué? 2:8, miren, si hubieran 100 cristianos dijeron si hubiéramos atinado, ¿ok? Ok, hay chorrocientos, pero este es el más común, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ajá. Y esto no es por ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué otro? Habacuc, exactamente. Miren, 100 cristianos dijeron muy bien. He aquel cuya alma no es recta, se ensoberbece, ¿no? Mas el justo, sí, este es el que cita Pablo por toda la Biblia. El justo por la fe vivirá. Nunca fue por obras. Siempre fue por poner la confianza en Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿se acuerdan? Y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Pregunta Miqueas. ¿Con carneros? ¿Con holocaustos? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ok, ellos dicen, sola fide. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, los cristianos decían solo por la gracia de Dios, no es por nuestras obras. El hombre no se puede orgullecer y llegar al cielo y decirle, Dios, yo me merezco el cielo. Díganme un versículo que diga que te salvas por la gracia de Dios. Bueno, ya me dijeron Efesios, ¿qué otro? A ver, dice Pablo, siendo justificados gratuitamente. Entonces no hay que pagarle a León X para que termine la Basílica de San Pedro. No, Pablo, no, Lutero, no, Martín. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente. ¿Qué? ¿Le vas a pagar a Dios su Hijo? No te alcanza. ¿En serio le vas a poner precio a la sangre de Cristo? ¿No seas blasfemo? No desecho la gracia de Dios, escribe Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué murió el Mesías? Entonces ¿para qué todo un sistema sacrificial? Entonces ¿para qué traigo al animalito todos los Yom Kippures a matarlo? ¿Para qué tanto rollo? ¿Para qué tanta sangre derramada, Dios? ¿Para qué le dijiste a Abraham que hiciera una representación de la cruz matando a Isaac? ¿Ok? Dice, mismo Efesios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aclara Pablo, por gracia, muchachos, que nos subimos al ladrillo y ya nos estamos mareando. Ok. Sola escritura, solo la Biblia. A Dios lo que ustedes quieran, a Dios el Talmud, a Dios el Atalaya, a Dios el Catecismo, a Dios lo que quieras. Lo único que para Dios existe es su propia palabra. Ya parece que un escrito de un hombre se lo vamos a igualar. Y los protestantes dicen, ¿a qué hora sustituimos la Biblia por los dichos de una persona? Díganme un versículo que dice que la Biblia es la palabra de Dios.
¿Josué qué? ¿Josué 1:8? Bueno, sí sería bueno. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué otro? Ay, los que han tomado trabajo personal, introducción. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Buenísimo, buenísimo. Jesús se dedica a citar las escrituras y él mismo dice, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Se acuerdan que los saduceos no creen en la resurrección? Y entonces, maestro, un cuate se casó con una chava y se murió, y vino el cuñado, también se murió, segundo cuñado, también se murió, tercer cuñado, y los 7 la tuvieron. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Se acuerdan? La viuda negra. O sea, se echaban unos chorotes con tal de... Ellos no creen que la Biblia completa sea la palabra de Dios. La Biblia se dividía en aquel entonces en 3 partes: la ley, los escritos y los profetas. ¿Ok? Y ellos no creen ni en los escritos ni en los profetas, nada más creen en la ley, en los 5 primeros libros. Y entonces Jesús sabe que les tiene que contestar con la propia ley, porque si les cita a algún profeta le van a decir, sí, pero esos no valen. ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dice, ¿nunca habéis leído cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él, ellos están vivos, ellos viven con Él. ¿Qué está haciendo Jesús? Aquí está, aquí dice, y aunque tú, saduceo, no creas en el resto de la Biblia, la propia ley dice que hay resurrección de los muertos. Y luego ya la aclara, en el cielo, gracias a Dios, no hay matrimonio, ni se casa el hombre, ni se dan en casamiento. Imagínense un matrimonio eterno, dejaría de ser el cielo. Bueno, díganme un versículo que la Biblia dice que es la palabra de Dios. 4:12. La palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de filo, pero nadie le va a atinar a esto. A ver, muy bien, es el que seguía. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y le escribe Pablo a los tesalonicenses y les dice, no dejamos de dar gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, esto no es una bula papal, le está diciendo Pablo, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ok, sola fide, sola gracia, sola escritura, solus Christus. Díganme un versículo que dice que solo Cristo. ¿Mande? ¿Juan qué? Es Juan 14:6, exactamente. Tú tienes que ir a los santos, tú tienes que ir a la Virgen, tú tienes que ir a donde tú quieras. ¿Y qué dicen los protestantes? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Díganme otro. Muy bien, mi voz. Porque hay un solo Dios y un solo intercesor. Todos los que tengan su rosario, ya tírenlo. Estar con bola chica, bola chica, bola grande, bola chica, no. O sea, como decía Jesús, llorando, no seáis como los gentiles, como los paganos que creen que por sus vanas repeticiones van a ser escuchados. Por eso los protestantes ponen grito en el cielo y dicen, señores, ya párenle, hay un solo Dios, y esto es lo que la Biblia dice, y un solo intercesor entre Dios y los hombres. Ahora, les hago una aclaración, los reformadores no fueron siempre gentes muy nice. O sea, literalmente llegaban a las iglesias católicas y se ponían a destruir los ídolos. ¿Esto está bien? No, no se trata de romperle los ídolos. El que tiene que romper los ídolos es cada persona dentro de su corazón y luego ya los tirará a la basura. ¿Sí? Por eso la Biblia tiene palabras tan fuertes contra la reforma. En el 31 de diciembre de 1999 estaba yo viendo un programa
del Biography Channel de las 100 personas más influyentes en los últimos 1000 años de la humanidad. Y entonces venía Bach, gentes que habían tenido un impacto, ya sea bueno o malo, en el mundo. Y los jueces era un gran panel de jueces. Estaba Isaac Perlman, el violinista, estaba Colin Powell, el general americano, o sea, puros cuates que tienen toda la autoridad. Y entonces iban haciendo la regresiva. Y cuando llegan a los últimos 10, yo dije, aquí debe de haber cristianos. El cuarto, quinto, y tienen razón, fue Darwin. Darwin ensanchó el infierno, ¿okay? Le dio al ser humano una razón, entre comillas, científica para irse al infierno. Ay, qué brutos son, ¿cómo van a creer que hay un creador? Todo es casualidad, mírenme, ¿sí? Bueno, no se disfrazó de chango porque le daba pena, yo creo, ¿no? Finalmente, miren, ya a los cristianos nos hizo justicia la revolución. Cada vez que avanza más la ciencia, pues más te das cuenta que hay alguien que se le ocurrió hacer el rompecabezas que se llama universo, pero bueno. Freud, puro incredulazo. Entonces yo decía, no es posible que los cristianos no hayamos aportado nada en los últimos 1000 años. El 3 fue Martín Lutero, de los hombres más influyentes en los últimos 1000 años de la humanidad. Dicen, este hombre sacó al mundo literalmente del oscurantismo. El 2 fue Isaac Newton, que le fascinaba escribir así que las medidas del templo y entonces Dios va a bajar de acá y escribió más de la Biblia que de física. Y el primero, dicen, que más influyó, con querer o sin querer, fue Gutenberg, porque multiplicó la información. Pero el libro que publicó Gutenberg fue la Biblia. Entonces, ¿cómo uno de los hombres más influyentes inició un movimiento que se le murió a los 50 años? Entonces dices, si resucitaras a Martín Lutero y le dijeras, ¿qué cambiarías? Seguramente cambiaría dos cosas. Número uno, su actitud con los judíos. Cuando lo empiezan a perseguir, obviamente la Inquisición, él va con los judíos de su época, los refugiados, y les dice, únanse a mi movimiento. Y entonces los judíos le dicen, no, mira, nos vamos por acá, mijo, Y entonces este cuate se vuelve antisemita. Y número dos, él diría, yo hubiera enseñado bien la Biblia. O no bien, porque era un hombre profundo, pero él se hubiera dedicado a discipular. ¿Sí me explico? Para que las siguientes generaciones siguieran creciendo en la fe. Pues 100 años más tarde, y si un día van a Europa, métanse en una iglesia cristiana. Es más, si un día van a Estados Unidos, métanse en una iglesia cristiana. Se pueden echar un volado de echarse un mensaje humanista o que sí les toque un pastor salvo. Ya no digan que conozca la Biblia, que se haya convertido, para empezar. Decía don Emilio, el misionero, no me acuerdo, que decían, mira, yo he conocido pastores cristianos a tantos, el resto, puros incrédulos. Sí, gentes que se avientan sus chorotes para adorar, como dice la Biblia, que se volverán a las fábulas y apartarán de la verdad el oído. Bueno, solo Deo Gloria. O sea, Papa León X, o como te llames, ya no te vamos a adorar, Al único que podemos adorar, porque luego cualquier otra cosa es blasfemia, es a Dios. Díganme un versículo que Dios es el único que tiene que ser adorado. Con eso, Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Isaías, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? ¿Cómo adoras un pedazo de carne? ¿Están de acuerdo? Ok, este es increíble y es un gancho al hígado. Está Pablo escribiéndole a los romanos y les dice que Jesús fue puesto por Dios como sacrificio, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia de Dios, no la nuestra, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe.
Dios dice, antes bien sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. El que justifica, el que es santo es Dios, nosotros no. Bueno, terminamos. Nada más con esta idea. Sardis se siente muy confiada, la Reforma protestante se siente muy confiada, las iglesias se pueden sentir muy confiadas. ¿Ustedes creen que la Reforma protestante se apagó nomás de la noche a la mañana? Tienes que empezar a capitular. Tienes que empezar a permitir cosas, poquito a poquito. Bueno, este es el gimnasio. Y el gimnasio tiene como propósito influir, que tu forma de pensar sea mundana, que tus parámetros no sean bíblicos, que tu visión la tengas a través de lo que el mundo te enseña. Y ya voy a concluir. Todo el tiempo el mundo nos está mandando un mensaje, vive de esta forma, y Dios nos está diciendo, vive de esta. Y las dos visiones tienen consecuencias. El mundo te dice, si tú me adoras, si tú vives conforme a mí, tú vas a ser popular. Todo esto te daré si tú postrado me adorares. Tú vas a encajar, tú vas a ser parte del rebaño. No vas a perder tu trabajo, tu estima, tus gentes te seguirán queriendo. O Dios te dice, si tú me sigues, yo afirmaré tu nombre, yo seré tu Dios, yo seré tu pastor, yo seré tu guía, yo seré tu sustento. Pero aquí no te van a querer, comprarás boleto aquí. Y entonces los seres humanos todo el tiempo tienen que estar diciendo en qué lado voy a vivir. Pero hay veces en donde confluyen los dos ríos y entonces la gente quiere estar bien acá y quiere estar bien acá, y Dios dice, no, vas a morir. Y vendré sobre ti como ladrón en la noche, y lo perderás todo a la hora que no pienses, porque estás confiado que lo puedes mezclar. En Sardis había una comunidad judía grande. Pero lo más increíble es que parte del complejo del gimnasio, dentro del complejo del gimnasio, hay una sinagoga. Y esto se pone peor. Esta es parte del gimnasio y aquí está la entrada a la sinagoga. ¿Y cuál es el mensaje que los judíos quisieron decir? Hay un solo Dios. Y no tendrás dioses ajenos delante de Él. Y no dejes que tu cosmovisión sea moldeada por lo que te enseñan en el gimnasio. Esta es la ley. Esa es una de las interpretaciones. O la otra es que ya hay tal comodidad que vamos a pudrirnos con el mundo. Y lo peor. Este es el interior de la sinagoga, obviamente no está el techo. En la sinagoga está el águila. Tienen grabada un águila. Los judíos en primer lugar no pueden andar haciendo imágenes y lo llevaban al extremo que ni de animales, pero lo peor es que el águila es un símbolo romano. Entonces tú llegabas con el rabino en Sardis y le decías, a ver muchacho, ¿qué diablos tienes un águila en tu sinagoga? Y peor, Artemisa tenía sus dos leones, sus animalitos que la acompañaban en su ayuda para la fertilidad, y están dentro de la sinagoga. Estaba diciendo el rabino, no, es que mira, Isaías dice que los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. No, es que mira, Dios es el león y el Mesías es el león de la tribu de Judá. Es lo que quisiéramos pensar que pasó en Sardis. ¿Están de acuerdo? Que los cuates querían llevar al mundo, no convertirse ellos al mundo. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti, pero no te conviertas tú a ellos, le dice Dios a Jeremías. Y aquí tienen el supertemplo de Artemisa y ahorita van a ver el tamaño que tenía. Aquí al lado hay una pequeña edificación. Era una iglesia cristiana. Pregúntenle al pastor en Sardis, ¿qué diablos hace tu iglesia como accesorio del templo de Artemisa? Es que nosotros queremos llevar la verdad tan lejos
que fuimos a llevar la verdad al templo de Artemisa. ¿Cuál es la otra opción? Somos igual que ellos. Creemos en el amor. ¿Sí? Aquí de la congregación a todas las aman, a todas las sacerdotisas de Artemisa. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende qué le pasó a Sardis? Los cristianos de Sardis están tan confiados porque recibieron la verdad, salieron de las tinieblas y luego, como Croesio, a echar panza y a descansar al fin que Ciro nunca nos va a poder conquistar porque ya tenemos una gran muralla. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Nuestros hijos, el día de mañana van a estar ocupando aquí los asientos o no van a querer saber nada de nuestra fe. Cuando nosotros enseñamos la Biblia, ¿estamos enseñando la verdad por amarga y agria que parezca o queremos ganar adeptos? Porque podemos echarle agua al vino para que las iglesias se atasquen y entonces la gente no escuche un mensaje tan ofensivo. Porque ir a un lugar a que me digan que hay un infierno, que hay un solo camino, bola de retrógradas, que el pecado destruye, pues no regreso, a menos de que realmente quieras la cura y quieras la quimioterapia con todo. ¿Les soy honesto? Los que predican, si te quedas con uno, quédate con uno, pero nunca dejes de predicar la verdad. Afirma las otras cosas que están por morir, le dice Jesús a la iglesia de Sardis, que se ofenda a la gente, pero bendita ofensa. Y dale gracias a Dios por la persona que te dijo, oye, vas camino al infierno, porque qué cruel el médico que dice, tiene cáncer curable, pero ¿para qué lo molesto? La quimioterapia va a vomitar y le va a doler. Mejor busco su esquela de aquí a 2-3 meses y ya descansó el cuate. A veces pensamos, no le voy a hablar tan duro, no le voy a decir tan feo. Y no se trata de agarrar a la gente a bibliazos, pero sí decirle, oye, esto es lo que dice. Esta es la triste y cruda realidad. Y termino con este ejemplo, que ya se los he puesto. Está la persona en el juicio final, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esto es un juicio público, como dice Pablo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y estamos ahí en las gradas, somos los testigos. Y está una persona a la que tú, bueno, es que mira, Dios pudiera darte una vida bonita y piensas, padre, vales 1000. El cuate acaba de salir de 1000 años de infierno, va a ser lanzado al lago de fuego. Y te voltea a ver en las gradas y te dice, gracias fulano, gracias. Qué bueno que me pasaste un vinito con mucha agua y que me redujiste el mensaje para que no me fuera yo a ofender. Ahora piensa, le dijiste a una persona, mira, mi hijo, tú puedes vivir como quieras, la decisión es entre tú y Dios, pero te vas a ir al infierno. No porque seas peor que nadie, sino porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ni tus religiones, ni ir a la Meca, ni ir al Monte de los Olivos, ni ir a donde quieras, ni a Catemaco te va a salvar. Porque hay un solo Dios y un solo intercesor. Y la persona te dice, me vale, yo voy a seguir viviendo y me voy a arriesgar con mis convicciones. Mi hijo está frente a Dios y te voltea a ver y te dice, Dios, este cuate que tienes ahí entre tus filas, me fue fiel. Y bajo advertencia no hubo engaños. Este cuate me supo decir. ¿Se acuerdan? Si tú amonestares al impío, el impío morirá por su pecado. Pero si tú no amonestares al impío, el impío morirá por su pecado, pero demandaré su sangre de tu mano. Porque si te puse por atalaya, por vigía, pues mínimo cuando veas venir el peligro, pues suena la trompeta. Y es duro. A todos nos gusta encajar. A nadie nos gusta dar el mensaje feo. Y cuando todo el mundo anda hablando de los extraterrestres y de las pirámides, de lo que ustedes quieran, no, es que les voy a aguar la fiesta. Y Dios dice, échaselas a perder, en serio, te lo van a agradecer. A la larga te lo van a agradecer. Bueno, entonces examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
hagan un examen de conciencia y digan, Dios, sí te he invitado a mi vida, sí entraste a mi corazón, no te me vayas a quedar afuera porque ahí sí estamos en problemas. Dice Isaías 12, me aseguraré y no temeré. Asegúrense. El que no esté seguro hoy en la noche, entre a su aposento y su Padre que ve en lo secreto, Dios, aquí están mis pecados delante de ti que me condenan por todos lados. Rocíalos con la sangre del Cordero. Perdóname y dame un nuevo corazón para poderte seguir. Bueno, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias por los avisos que siempre nos llegan a tiempo, Señor. Te damos gracias porque hoy es el buen día, hoy es el tiempo aceptable, como dice en tu palabra. Te queremos pedir, Dios, que ninguno de los que estamos hoy aquí se pierda, sino que todos, Dios, con el corazón en la mano, procedamos al arrepentimiento. Y Señor, si hoy alguien aquí hay que no te ha abierto la puerta de tu vida, que tú le toques a la puerta de su corazón fuerte, Señor, y que lleves a la persona a arrepentirse. Gracias, Dios, por habernos perdonado y por habernos salvado ahí en la cruz. Que valga la pena, Dios. Danos una vida que muestre los frutos que tu Espíritu produce. Que así sea, Dios. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno.